¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Me oís bien? ¿Sí? Yo tengo como un gran micro aquí, es como muy grande este micro. Yo no sé si es... igual me estáis grabando y es necesario para que se oiga el audio, pero si no, yo me lo puedo quitar y hablar a viva voz, o mejor no. Pues no he dicho nada, un fantástico micro que me gusta mucho, ya está. Am, Bien, yo quería hablar quería tocar varios temas con vosotros, pero antes de nada, pues quería también sumarme a los agradecimientos a las instituciones que han hecho posible este día, como preludio del interesantísimo congreso que tenéis por delante en la primera semana de noviembre. Y la verdad es que tengo una agenda muy ambiciosa para esta sesión que vamos a tener a continuación, porque quiero hablar de tres temas, que cada uno de ellos por sí mismo nos podría tener aquí toda la tarde. Quiero hablar de por qué el mundo es de manera creciente cada vez más digital. Quiero hablar de qué quiere decir esto para nuestro modelo energético. Tocaré una pincelada, cómo puede esto ayudarnos a reducir la intensidad energética de la economía y finalmente hablaré del paradigma Industria 4.0, estas dos palabras tan trilladas ya eternamente que quieren decir tantas cosas diferentes para tanta gente diferente. Daré un repaso de qué es la Industria 4.0 y al final me gustaría acabar con, bueno, y de todo esto, ¿para nosotros qué? ¿No? Porque están pasando muchas cosas y aquí pasa esto y allá pasa esto, pero yo en mi empresa mañana, ¿qué es lo que tengo que preocuparme de hacer bien? Y confío que con la cantidad de ejemplos que voy a ir sacando y que voy a ir compartiendo con vosotros, al final, pues las dos o tres conclusiones que os dé os hagan sentido y os podáis llevar algo a casa que os ayude a hacer vuestro trabajo de manera diferente, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. En cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues me cortáis y me preguntáis y yo encantado de solucionároslo. Bien, no es ninguna sorpresa para todos pues que nuestro mundo es digital, ¿no? Pero yo lo querría analizar desde tres ángulos distintos. El primero, que esto es así porque tenemos multiplicidad de agentes conectados a una red global. Y no me voy a detener mucho en esto. Primero fueron las empresas, luego los hogares, luego las personas y ahora estamos enchufando las cosas al Internet. Millones, billones, centenares de billones, la cantidad de cosas diferentes, capaces de tomar decisiones y tener un impacto en la manera como desarrollamos nuestra actividad económica de relación con las personas y social, es exponencialmente creciente en el tiempo. Fantástico. Muchas cosas conectadas. Segunda palanca. Estas cosas cada vez capturan más datos. O sea, no solamente es que haya más dispositivos y personas conectados, es que estos dispositivos y personas conectados tienen la capacidad de recabar más datos. Aquí hay una gráfica que es totalmente relevante porque acaba en el año 2011. Ya sabéis que hace ya bastantes años que se superó el umbral a partir del cual cada año se generan más datos que la cantidad de átomos que hay en el planeta Tierra, con lo cual muchísima información. Y el reto no es esta información tenemos la que necesitamos o no tenemos la que necesitamos. Seguro que en vuestras empresas tenéis muchísima información, gran parte de la cual, por no decir la gran mayoría, está esperando a que hagáis algo con ella. Porque ese es el gran reto de las empresas. ¿Cómo pasamos de cantidad de información con multitud de variables que no sabemos si van a ser importantes o no, a acciones relevantes basadas en esos datos? Eso es lo que es difícil. Y un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con una aplicación aparentemente muy simple, tan simple como agarrar y decir, un día cualquiera, en el puerto de Barcelona, en temporada alta de cruceros, llegan los turistas, simplemente monitorizando cuál es el número de turistas
cuya tarjeta SIM está enganchada a una estación base de Barcelona y sabiendo dónde está estación base de Barcelona, podríamos saber qué es lo que hacen los turistas en la ciudad. Y esto es un poco una visualización de lo que podría ser un día cualquiera de estos. Vemos que los cruceros llegan aquí al puerto de Barcelona, que están desembarcando, que la mayoría se van al barrio gótico, pero algunos se ha escapado al Parque Güell, que está aquí. Para aquellos que habéis estado en Barcelona, pues el Parque Güell está aquí. Algunos se va a la Sagrada Familia, luego vuelven para aquí. Estos son los que se están tomando las paellas en la Barceloneta, porque vemos que aquí la nube de puntos es muy grande. Cuando se pongan rojos es que van a salir, y cuando esto se está poniendo muy grande es que seguramente están volviendo porque alguno de estos está a punto de marchar, tal como este. Bien, os parecerá una tontería. La verdad es que cuesta pensar en aplicaciones directas de monetización de estos datos, pero pensar si este patrón visual tan sencillo de recabar nos pudiera ayudar simplemente algo tan tonto como a dimensionar correctamente las lanzaderas que vamos a poner en el puerto para que no se monte una congestión, y a saber cuántos taxis hacen falta para desembotellar esa parte de la ciudad y que los turistas empiecen a gastar dinero en la ciudad cuanto antes, cuanto más mejor. Imaginaros la cantidad de dinero encima de la mesa que estáis dejando por el hecho de no aprovechar información que ya tenéis a vuestra disposición y que simplemente porque os aprietan los fuegos del día a día o por lo que sea, no habéis tenido el tiempo de pensar ¿qué diantre puedo hacer yo con esto que sea de valor? En definitiva, esto es muy importante porque en ausencia de datos que nos digan si hacemos bien o mal las cosas, pues solamente somos una persona más con una opinión en una reunión. Y es muy difícil rebatir a alguien que solamente podemos dialogar o convencer en base a opiniones. Sin traer datos, muy complicado. Y a mí me encanta esta cita del padre de la gestión de la calidad total. Dice, mira, en las monedas de $1 aquí pone "In God we trust", ¿no? En Dios confiamos. Todos los demás que traigan datos. Porque esto no va de cualitativos, ¿no? ¿Por qué? Porque otra cita de Lord Kelvin, que fue uno de los padres de la termodinámica, oye, pues es que no puedes mejorar lo que no puedes medir. Dicen que no hay nada más efectivo para bajar peso que anotar cada día cuánto pesa uno en la puerta de la nevera. Porque eso le mete a uno la presión de no empeorar y tomar acciones correctivas. Cuando un día pues, ha desmadrado, pues al día siguiente nos ponemos serios. Pues imaginaros, si en vez del peso en la puerta de la nevera ponemos ese indicador que tanto nos contribuye al éxito de nuestra tarea, pues mejor que mejor. ¿Y qué podemos hacer con estos datos? Decíamos, tomar mejores decisiones basadas en esos datos. Y aquí quiero distinguir tres niveles. Primero, partiendo de la nada. Partamos de la situación en la que es que yo no tengo datos, yo tengo muchos Excels por ahí y gente que tiene formularios y yo no estoy como en las antípodas. Bueno, vamos a empezar. Lo primero es cuando tú seas capaz de poner todos los datos que tienes repartidos en diferentes islas de tu compañía en un algo común, serás capaz de tener, primero, visibilidad sobre las cosas que ya están pasando y de las cuales, algunas de las cuales no te estás enterando. Con lo cual, ese primer nivel es el que llamamos el nivel descriptivo. Oiga, sepa usted qué es lo que está pasando. Y seguramente pues la gran mayoría de vosotros en vuestras fábricas pues tendréis unas pantallas donde tendréis el desempeño de las líneas de producción y tendréis los equipos y la temperatura de los hornos y el OE que vais sacando minuto a minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues está ahí. No estamos haciendo nada más que agarrar información que antes estaba repartida, ponerlo en algo único, visualizarlo de manera amigable para que podamos entender y ya. Y que eso nos ayude a hacer mejor las cosas. Me gustaría hacer una analogía con el sector de la movilidad. ¿Cuál sería el primer nivel descriptivo? Pues sería el TomTom de toda la vida. Oiga, en vez de agarrar el mapa de la península ibérica, CAMSA, el mapa de Europa, de no sé qué, el mapa, ahora me voy a no sé dónde, me compro otro mapa, la página tal, aquí está esta ciudad, la otra ciudad.
Yo quiero ir del punto A al punto B, dígame cómo se va, está todo centralizado, digitalizado y accedo a la parte del libro que necesito en cada momento. Y ya está. Y conduzco mejor porque no me pierdo y sigo la ruta que me toca y el esfuerzo para mi persona de seguir esta información es muy bajito porque lo tengo todo bien ordenado. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Este es el primer nivel, como el higiénico. Ahora a partir de aquí tenemos que hacer cosas más difíciles. El segundo nivel es decir, bueno, ahora una vez que estoy en este nivel descriptivo y tengo toda una serie de datos históricos sobre lo que ha ocurrido en mi contexto durante una serie de tiempo, ahora de lo que se trataría sería de predecir qué va a pasar mañana. De predecir si esta máquina tiene una probabilidad muy alta o muy baja de tener una avería el mes que viene. Y si yo ya hago las cosas bien y me dice el fabricante que el mantenimiento de esta pieza hay que hacerlo cada 2 años y yo lo hago cada 20 meses porque soy una persona pulcra y no quiero que las cosas se me deterioren. Pero ¿y si 20 meses para algunas máquinas en algunas ocasiones es mucho tiempo y en otras ocasiones es poco tiempo? ¿No sería mejor tener todos esos datos metidos dentro de una coctelera que a uno le dijera, oiga usted, haga algo porque dentro de una semana es muy probable que esta máquina deje de funcionar? Actúe ya. Y esto en ocasiones será al cabo de un mes, porque mira, has tenido mala suerte y te han traído un mal recambio. Y en otras ocasiones será al cabo de 30 meses. ¿Qué es lo importante? Que si uno puede tomar una acción predictiva, antes de que las cosas ocurran, puede acomodar mejor la resolución y alterar en lo menor posible la producción. ¿Qué sería el equivalente predictivo en la movilidad? Yo ahora me tengo que callar. Tenemos el TomTom. Quiero ir de Castellón a Barcelona. Más vale que vayan hoy, porque como vayan el viernes no van a poder entrar. Hago broma por no llorar, pero predictivo. ¿Cuál sería el predictivo? Google Maps. ¿Y por qué el Google Maps es diferente del TomTom de toda la vida? Claro, entonces yo estoy el viernes y quiero salir de la ciudad y ¿qué información me va a dar el Google Maps que no me va a dar el TomTom? Pues en esta calle no pase usted porque está bloqueado, en esta otra hay congestión, vaya por aquí, vaya por allá. ¿Y Google Maps por qué hace esto? Porque compró una compañía más pequeña que se llamaba, igual tienen la aplicación, ¿tenéis la aplicación vosotros? Waze. Pues sería esto, ¿no? ¿Y por qué Waze es capaz de decirme por dónde tengo que ir y cuánto cree que voy a tardar, teniendo en cuenta dinámicamente cuáles son las condiciones del tráfico? Exacto, yo le doy datos. ¿Y para qué sirven estos datos que yo le doy? Informar a los demás, para que tú conduzcas mejor. Para que tú conduzcas mejor, todos nosotros que estamos en la carretera y que estamos en tiempo real diciéndole a Waze a qué velocidad vamos y por dónde estamos pasando, Waze pone todo esto dentro de una coctelera que dice este segmento de calle rojo, este naranja y este verde. Y como ahora a todos los de las 3 primeras filas les ha dado por girar a la derecha, tú vete a la izquierda, que sobre el papel parece que es más largo, pero en la realidad es más corto porque no hay tráfico por ahí. ¿Me seguís hasta aquí o no? Claro, este sería el nivel predictivo. ¿Me va a fallar o no me va a fallar una máquina? ¿Tengo que ahora cubrir el precio del gas o no? Creo que va a subir el gas a futuro y entonces tengo que asegurar ahora el precio a 3 meses vista o me tengo que esperar. Para multitud de cosas podemos utilizar elementos predictivos. ¿Cuánto voy a vender el mes que viene? Hay gente que está, ahora me avanzo un poquito, ¿no? Pero hay gente que está tratando de resolver el santo grial del sector de la moda, que es darle una foto de un producto que aún no ha lanzado al mercado a un bicho y que el bicho diga si eso se va a vender mucho o poco. Esto es bastante atómico, ¿eh? O sea, que lo resuelva hay mucho dinero ahí en juego. Pero es un nivel que no es el máximo al cual podemos aspirar. El máximo es el nivel prescriptivo. ¿Y cuál es el nivel prescriptivo? El nivel prescriptivo es aquel en el que yo soy capaz de decirte, mira, que tengo los mapas, sé qué rutas haces, mañana te voy a decir, sal media hora antes.
Si yo ya sé que cuando salgas te voy a optimizar la ruta, pero es que mira, es que sé que te gusta dormir, pero media hora antes y es la diferencia. O te voy a decir, señor gestor de la infraestructura, póngale un carril más a esta autopista porque aquí realmente es necesario. Aquí le sobra y aquí le falta. Es cuando somos capaces de trasladar toda esta información en algo que nos deja tomar decisiones de largo calado basadas en los datos, no en intuiciones. Y os pongo un ejemplo. Esto es cómo cambia la estimación, no datos reales, estimación que Google tiene de la prevalencia de gripe según los diferentes estados en Estados Unidos. ¿Cómo carajos puede tener Google esta información? ¿Cómo carajos puede Google estimar si en un estado va a haber mucha gente que tenga gripe o poca? ¿Las búsquedas de qué? Cosas de gripe, como por ejemplo gripe, síntomas de gripe, medicamentos, ¿no? Frenadol, uno busca Frenadol, pues esto dispara la alarma, ¿no? Y bueno, pues lógicamente eso es tan así que ahora podríamos poner en una coctelera todo esto y clasificar todas las posibles palabras o búsquedas textuales que cualquier internauta podría hacer y ponderarlas según si algunas de ellas son, esto es lo que busca la gente cuando cree que está mal pero todavía no está mal, y esto es lo que busca cuando ya está mal de verdad, meterlo en una coctelera y decir, pues vamos a estimar esto cómo queda. Y podríamos comparar cuál es la estimación del número de gente a lo largo del tiempo infectada por gripe real, derivado de los datos del sistema sanitario estadounidense, con el estimado por Google Flu Trends, que es este sistema. No está nada mal. Ahora, la gracia es, ¿con cuánta antelación con respecto al sistema sanitario tiene Google esta información? Porque estamos hartos todos de ir a urgencias y de que nos encontremos toda la bola de nieve de gente que va a la vez. Si pudiéramos utilizar esta información de manera adelantada, podríamos, por ejemplo, optimizar el orden en el que vacunamos a la gente. Es que igual las campañas de vacunación no tienen que ser todos los estados a la vez. Es que igual es fundamental asegurar que, mira, es que a los californianos les da por viajar la leche. Entonces, hay que vacunar primero a los californianos porque en mi algoritmo ya veo que cuando hay muchas búsquedas de gripe en California, luego resulta que esto correla de manera muy elevada y mucha relación con que luego haya gripe en el estado de Nueva York, que está justo en la otra punta del país. ¿Me seguís o no me seguís? Con el dimensionamiento de los centros de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy al tercer punto. Tenemos muchas cosas conectadas, estas cosas conectadas generan muchos datos y además nos pasa un tercer punto, que es que estos datos que generan estas cosas conectadas, si antes los generaban una vez al día, ahora cada vez con mayor frecuencia van generando datos. Interactuamos mucho más con ellos. Nosotros, como individuos usuarios de dispositivos digitales y los dispositivos entre sí también. Os pongo esta foto. Aquellos de vosotros que tengáis niños pequeños, seguro que ha llegado o estará por llegar el día en el que tendréis una epifanía porque vuestro niño o niña pequeño agarrará un libro y le hará así. Y diréis, me estoy pasando con el iPad. ¿Verdad? Tenemos nativos digitales que encuentran de manera normal el interaccionar con otros individuos a través de la intermediación de un teléfono móvil, de un iPad, de un reloj inteligente, etc. O sea, ya esto es imparable. O sea, vamos a utilizar cada vez más esto. Y esto es algo que generacionalmente pues hay una brecha importantísima. Esta foto es muy reveladora. Yo no sé qué diantre está pasando en este desfile, pero parece que todos están más preocupados de inmortalizarlo que de disfrutar el momento, que es lo que está haciendo esta señora.
No sé si es porque se ha dejado el teléfono en casa o porque realmente es una abuelita carpe diem total, ¿no? Esto me lo voy a grabar en mi memoria. Y esto no es... Está muy bien, evidencia anecdótica, pero ahora os voy a presentar una gráfica que la verdad es que la primera vez que yo la vi me espantó bastante. Estos son datos del regulador británico de las comunicaciones, Ofcom, que muestra, para una muestra bastante grande de gente monitorizada, cuál es el porcentaje del tiempo que le dedica a 3 tipos de actividades. En blanco, dormir. En lila, cualquier cosa que tenga que ver con comunicación o medios, o sea, digital. Y en verde, todo el resto. O sea, estás despierto, pero no estás conectado. Bueno, pues la verdad es que mirar el pico a las 9:20 les debe dar a todos por encender el Netflix. 70% de la población está enganchada. Y durante gran parte de la jornada laboral, digamos que el porcentaje de tiempo que le dedicamos a interaccionar con terceros por medios digitales es comparable a todo aquello que no hacemos dentro de la esfera digital. Y lógicamente, esto no estoy hablando de ocio, estoy hablando de cosas que tienen que ver con el desempeño natural del trabajo. O sea, que esto no es un divertimento gracioso y ya. Entonces, en definitiva, tenemos muchas cosas conectadas que recogen muchos datos y que se los comunican entre ellos cada vez más. Y por este cóctel, al final vamos a llegar a un futuro que yo digo que es digitalmente denso. Este es el ejemplo que os ponía antes de Telefónica de los turistas, pero en vez de en Telefónica con los turistas en Barcelona a partir de la estación base donde está uno enganchado, es Waze, en Manhattan, y utilizando los datos que le vamos pasando a la aplicación y que hemos consentido que le pasamos esos datos. Ahora, estamos viendo cómo está evolucionando a lo largo del día el estado del tráfico de las diferentes vías de acceso y salida y dentro de Manhattan. Por aquí luego van a ir apareciendo nubecitas según si la gente hace una foto y postea que dice que ha habido un accidente, que está la policía, que ha volcado un camión y tiene ahí montado un cisco terrible. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿La autoridad del transporte metropolitano del New York Great City Area tiene mejor o peor información que esta gente? ¿Y quién es quien está decidiendo cómo regula los semáforos? ¿Y quién es quien está decidiendo cómo distribuye a los agentes de tráfico? ¿El transporte público, de la Autoridad del Transporte Público de Nueva York, tiene mejor o peor información sobre cómo se mueve la gente? Peor. Esto está en manos de un agente privado al cual le hemos dado graciosamente toda nuestra información. Pero es una información valiosísima ahora para tomar decisiones. ¿Cómo señalizo las calles? ¿Cuán necesario es o no ampliar una ruta? ¿Qué peaje tengo que poner de entrada a la ciudad si quiero que baje el tráfico de entrada en un X%? ¿Cómo tengo que diseñar incentivos para que no haya congestión en ciertas horas en ciertas localizaciones? Y esto es lo que antes me refería al nivel prescriptivo. Y esto es tomar decisiones basados en los datos, no en intuiciones, no en estudios ad hoc que hacemos que vamos un día y vemos lo que pasa. Basado en ciencia. Y esto lo podemos hacer solamente por un motivo, que es que el mundo es digitalmente denso. Y todo aquel que piense, esto se podría hacer, pero bueno, solo si suponiéramos que todo el mundo tiene un teléfono móvil y está conectado permanentemente. Oye, pues mira, ya lo puedes suponer porque es así. Esa es la conclusión. Todos estamos enganchados. Entonces piensa que esto es como el comer, el beber y el querer. Nacemos ya, a partir de ahora, con nuestras capacidades comunicativas vehiculadas a partir de algo que deja rastro en el ecosistema digital. Porque el porcentaje de datos conectados por unidad de actividad que hacemos cada vez es mayor. Cada vez más y más facetas de nuestra vida pasan en la esfera de lo conectado.
Y por eso hablamos de transformación digital. ¿Pero qué es lo que nos ha llevado aquí? Pues nos ha llevado muchas cosas. La primera, que los chips cada vez son más baratos, más pequeños y más potentes, la llamada ley de Moore. Los transistores, que son estos microcircuitos que van dentro, cada vez son más y más y más y más pequeños. Y eso hace que cada vez sea más barato el almacenar información, el hacer cálculos con esta información. Luego, otro segundo tema, que es que prácticamente ahora banda ancha hay en todo el mundo. Las redes de transmisión de estos datos son cada vez más potentes. Tanto la red que va por detrás, digamos, lo que es la red troncal, la fibra, como lo que son las comunicaciones móviles, a partir del 3G y el 4G. Con lo cual, no solamente es que tengamos la capacidad de almacenar y computar mucha información, sino que además enviarla de un sitio a otro cada vez se puede hacer más rápido y de manera más barata. Y finalmente, en este contexto, pues han salido toda una serie de tecnologías habilitadoras que nos han enamorado para hacer el cambio y olvidar los viejos dispositivos o las viejas maneras no digitales de hacer las cosas y adoptar las nuevas. Y aquí tenemos pues infinidad de ellas, ¿no? Tenemos lo que os comentaba, el Internet de las cosas, la banda ancha, el cloud computing, bueno, muchos palabrejos. Los wearables, los relojes inteligentes, las redes sociales, las aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Drones, bueno, aquí cada vez que nos vamos alejando van pasando como cosas más esotéricas. Pero a lo que quiero llevar es que este es un proceso que por la naturaleza de las cosas que hay en esta nube no se deja prácticamente ningún aspecto de nuestra vida como ciudadanos, personas y trabajadores sin cubrir. Y por supuesto, nuestra actividad en la empresa no es una excepción. Y por ello, es tan importante cómo está impactando este proceso de digitalización de la economía en el entorno industrial que le hemos dado un nombre que es el de Industria 4.0. Y hay mucha gente por ahí que todavía tiene una visión muy maniquea de lo que son las fábricas. Hay gente que no ha visitado una fábrica en su vida que se cree que todavía estos son como las novelas de Charles Dickens, ¿no? Y que está la gente pues tiznada de hollín y que una fábrica es un ambiente sucio y que contamina y que no se está bien y que hace mucho ruido y que demás. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. La verdad es que para aquellos de vosotros que no hayáis oído hablar de Industria 4.0 antes, ¿alguien ha oído hablar de Industria 4.0? ¿Alguien no ha oído hablar nunca de Industria 4.0? Bien. ¿Me salto esta transparencia entonces o no? ¿Me la puedo saltar? Sí, no. No, sí. Bueno, muy rápido. ¿Por qué le llamamos Industria 4.0? En Estados Unidos le llaman Industrial Internet y aquí le llamamos Industria 4.0 porque todo esto nace en el 2011 en un programa de investigación del gobierno federal alemán donde, digamos, fomentado por la señora Merkel, se dotaron de unos fondos muy importantes para generar I+D alrededor de lo que entonces se llamaba la industria conectada o el smart manufacturing. Y entonces le vinieron y le dijeron, ¿cómo le llamamos al programa? Y primero le fueron con un nombre que era Industrial Revolution. Y Merkel, que muy conservadora ella, dijo yo, sobre mi cadáver voy a financiar un programa que lleve el nombre Revolución en el título. Entonces dijeron, bueno, pues entonces le vamos a llamar Industria 4.0. Y la manera en la que lo vistieron es porque esta gente argumentó que estamos ante lo que ellos llaman una cuarta revolución industrial, que empezó la revolución industrial a secas con el desarrollo de la máquina de vapor y los telares. ¿Sí? Esto es el primer ejemplo de automatización. La segunda, con el desarrollo de la electricidad, lo cual permitió que el layout de las fábricas, en vez de ser radial desde una estación central, que es a la que se le traspasa la energía de la máquina de vapor, se van conectando tentáculos, se permitió el tener una lógica de energía distribuida y esto permitió la aparición de cadenas de montaje y, por tanto, la producción en masa. Pensemos en el Ford T
del primer modelo de la Ford, pues esto hubiera sido imposible sin la electricidad. Segunda revolución industrial, la cadena de montaje. Tercera revolución industrial, la informática llega a la fábrica y empezamos a tener los primeros robots, las primeras máquinas de métodos numéricos y las primeros interfaces EDI entre proveedor y cliente y demás. ¿Qué es lo que hay de diferente ahora? Pues que todo lo que hemos hablado antes en el entorno consumidor ocio, vamos a meter la coctelera aquí. ¿Y cuáles son las tecnologías habilitadoras que van a dar a la industria un cambio radical con respecto al anterior? Todas estas de aquí, que no voy a pasar una a una sobre ellas y que voy a resumir en 4 vectores básicos, que son... Bueno, ¿por qué he puesto esta trampa aquí? Porque al final, después de implantar todo esto, el que consiga implantar todo va a pasar de esto a esto. ¿Por qué? Porque una industria moderna, conectada, con adopción de todas las tecnologías habilitadoras, se va a parecer mucho más a la Enterprise de Star Trek que a las fábricas de Oliver Twist. En el sentido que, cada vez más, esa fábrica va a ser un algo muy complejo y masivamente sensorizado, capitaneado por cada vez menos gente con altas capacidades intelectuales, entre las cuales está el tomar información basada en datos en poco tiempo y con mucha presión. Y ahí es a donde vamos. ¿Por qué? Porque vamos a meter 4 grandes vectores en la fábrica. Vamos a meter el Internet de las cosas o un nuevo paradigma de generación de información. Vamos a meter inteligencia artificial o un nuevo paradigma de trabajar la información. Vamos a meter sistemas ciberfísicos o un nuevo paradigma a la hora de repartir el trabajo entre el hombre y la máquina. Y vamos a meter la producción flexible o, lo que es lo mismo, un nuevo paradigma en lo que respecta a los lotes de producción. Y voy a detenerme uno a uno en cada uno de ellos y os voy a poner algunos ejemplos, siendo consciente de que soy seguramente la 38ª persona que os viene a hablar de esto. Entonces voy a pasar rápido para no detenerme mucho, quizá deteniéndome en más profundidad en aquellos que a mí me parecen más fuera de lo normal. Bueno, hemos hablado de la conexión de personas, de casas, de compañías, pero hay sitios en los que cuesta llegar. Y hay sitios en los que cuesta llegar con calidad. Pero, ¿qué es esto? Un altavoz. ¿Alguno lo tenéis en casa, el Alexa? ¿Sí? ¿Sí? Levantad la mano sin vergüenza, que no... Vale. También me vale si tenéis el Google Echo, Cualquier dispositivo de estos inteligentes. ¿Sí? Levantad la mano. 3. 4. Muy bien, ya, muy bien, sí. Por allí no, no, sí, no. Vale. 5, muy bien. ¿Y por qué os habéis comprado esto? ¿Quién ha levantado la mano por aquí? ¿Tú por qué te lo compraste? Es muy cómodo. ¿Y tú qué haces con esto? Es muy cómodo. Y el señor Jeff Bezos, fundador de Amazon, ¿por qué ha desarrollado esto? Es el más listo de todos. No. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha dicho, vamos a financiar el desarrollo de este producto que es un asistente en casa? ¿Por qué? Para tener más datos. ¿Qué tipo de datos tenemos aquí? Toda tu vida. ¿La oís allí? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué compras? ¿Qué música escuchas? ¿Hay alguna historia así también un poco leyenda urbana de un día hablé de no sé qué con mi mujer y luego me conecté en internet en el trabajo y me salieron anuncios de algo relacionado con esto? O sea, ¿qué está haciendo aquí? Está conectando tu familia. Esta información no es información que pueda tener teniendo tu historial de visitas a la página web de Amazon.
Es mucho más rico que las cookies que dejamos en el navegador. Es mucho más rico que mi historial de compra en Amazon. Es mucho más rico que mi historial de visualización de contenidos en Netflix. Está recogiendo toda una serie de información cualitativa, no estructurada, no numérica, semántica, que le da la información de aquello que a mí, seguramente, en mayor medida me define como persona. ¿Qué puede hacer con esto? Da miedo, ¿no? O sea, siempre está escuchando. También podemos conectar fibra textil. Hoy en día hay muchos desarrollos en el mercado para acabar con las tan molestas etiquetas de antirrobo, dispositivos antirrobo de las tiendas, por varios motivos. Primero, porque es caro. Segundo, porque es ineficiente y el tiempo de cobro de un cliente aumenta cuando uno tiene que desenganchar todo eso. Tercero, porque es complejo, porque hay que realimentar el flujo de las que ya se han utilizado a la nueva mercancía que viene, por lo tanto, más manipulación, mano de obra, etc. Y los primeros desarrollos van orientados a eso, pero pensar en las posibilidades que puede tener el hecho de poner capacidad de computación, un circuito impreso dentro de la ropa. No hablamos de un parche a los Robocop, sino algo que está dentro invisible. Más cosas. ¿Qué es esto de aquí? Un código QR. ¿Y por qué? Fijaos, bueno, no se ve desde tan lejos, pero son diferentes. No es un código QR que identifica a la marca. Identifica la pastilla. ¿Por qué? Porque estamos sensorizando una pastilla. Hablamos del Internet de las cosas, pero a donde os quiero llevar es que muchas veces, para hacer que las cosas se conecten a Internet, no hay que meterle ninguna capacidad digital. Hay simplemente que abrirle la puerta a un dispositivo digital para poder conectar eso. Y un código QR abre la puerta, porque yo agarro un móvil, lo visualizo y con ese código QR tengo mucha información. ¿Por qué la industria farmacéutica va a querer poner en riesgo el tiempo, la tasa de producción de sus líneas, con el altísimo margen que es capaz de generar cada minuto de producción de la línea, insertando unas máquinas de impresión láser que van a ser las que van a serializar la producción? ¿Qué gana la industria farmacéutica con esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién y dónde lo consume? Claro, lo que ocurre es que aquí, para que ellos supieran quién y cómo lo consume, el consumidor debería hacer el hecho de leer este código. Y esto, en esta aplicación, hay otras que sí, luego vamos, pero en esta aplicación en concreto no es muy creíble. Además que por ley no pueden saberlo. ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por qué quieren trazar, identificar cada pastilla? Sobre todo las más caras. Por si hay alguna reclamación podría ser. Amigo, bingo, explícanos esto. ¿Por qué se va a vender en un país donde el precio es diferente? Los mercados no están dispuestos a pagar lo mismo o no pueden pagar lo mismo. Claro, ¿y en España los medicamentos son caros o baratos en relación a los países de nuestro entorno? Baratos, porque vamos ahí, we spend poor, ¿no? Y sacamos descuentos. Entonces, si vamos por encima de los Pirineos, son más caros. Entonces, ¿cuál es la tentación? Comprar aquí y vender allí, ¿no? Pues estamos en la Unión Europea, libre circulación de personas, capitales y mercancías, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Les gusta o no les gusta?
No, porque nadie quiere canibalizar ventas de alto margen con ventas de bajo margen. Y de hecho, esto es lo que se llama exportaciones paralelas en la jerga del sector. Y la patronal del sector farmacéutico tiene hasta estimaciones de cuál es el tamaño de estas exportaciones paralelas como porcentaje de la producción total por país. Es muy, muy, muy importante. Y podría llegar, de hecho, a desabastecer algunos mercados, en concreto aquellos de precio bajo, para abastecer de manera no lícita aquellos de alto precio, ¿sí? Pero claro, uno no puede negarse a vender a alguien que le quiere comprar. Y de hecho han llegado a ir distribuidores farmacéuticos con un notario al lado a comprar a un laboratorio y decir, venga usted, dé fe de que no me quiere vender. Y luego te llevo a juicio. Entonces, ¿qué puede hacer la industria para vender a todo el mundo y a la vez evitar que eso no ocurre y que se preserven los acuerdos de precio regulado a los que llega con las diferentes autoridades nacionales? Pues meterle una identificación biunívoca a cada unidad y forzar a que como parte del proceso de recepcionado en los diferentes puntos de dispensación haya que leer, y si usted cuando lee le sale un código QR de otro país, a las autoridades. Verde, esto es de donde toca, origen lícito. Rojo no es de donde toca. ¿Me seguís o no? ¿Y por qué está en una lata de Red Bull? Esto ya sí que no entiendo. Porque en sensorizar un algo que vale igual la pastilla esta, pues no sé, 10 euros, pues dices, oye, pues pueden ser las cuentas, pero en una lata de Red Bull. Ahí está en bolsas de patatas, códigos QR, de patatas chips. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con este código QR? La fórmula es este código QR es diferente según la lata. Sí. No. Lo único que varía es que le ponemos el código. ¿Cómo comercializa? Bueno, pues igual, si es muy pequeñito, mira, aquí está ampliado, si casi no se ve. Mi abuelita no lo ve, este código. ¿Por qué le vendemos este código? ¿Alguna idea loca? ¿Quién ha dicho la promoción? Como por ejemplo... Exacto, entonces para participar... Escanea tu código, ¿no? Y entonces, chaca, me dirige a la web a ver si te toca, no te toca, patatín, patatán, ¿no? ¿Y por qué harían las marcas esto? Para recoger tus datos. ¿Por qué? Porque las marcas, ¿a quién venden? Sí, pero cuidado, ¿venden al público en general? No, el consumidor es el público en general, pero ¿quién es el cliente de la marca? Un distribuidor. Y este distribuidor, cuando le preguntamos, oye, tus ventas, ¿cómo van? ¿Me las pasas? ¿Qué te dice? Ni de coña. ¿Tú para qué quieres mis ventas? Mis ventas son mías y yo ya te diré cuando te quiero pedir. ¿Y cuál es el problema? Que están ciegos y que no conocen a su mercado, porque tienen un intermediario entre el usuario final de sus productos y su radio de acción. Entonces, necesitan bypassear ese eslabón. Manera, vamos aquí a parir una acción promocional y vamos a conectar la lata a Internet. Pero no la vamos a sensorizar, le vamos a poner una trampilla para que, como yo sé que el mundo es digitalmente denso y todo el mundo tiene un smartphone, el cliente vaya y escanee. ¿Y esto qué va a hacer? Te voy a esnifar todos los datos que pueda. Tu número de teléfono, la hora del día en la que estás haciendo esto,
tus coordenadas GPS. Si soy capaz de cruzar esto porque tu número de teléfono aparece en no sé qué otra base de datos no relacionada donde hay variables sociodemográficas de tipo sexo, edad, etcétera, etcétera, también las voy a anexar. Y como no te des cuenta, dentro de los términos de condiciones para participar en el sorteo, te voy a forzar a que me des permiso a acceder a tu localización y a tus datos a partir de ahora. Y tú dirás, bueno, una cláusula más. Bueno, alguno se lee lo de los términos y condiciones. Venga, sí, ya está. Y entonces vamos a saber quiénes son nuestros consumidores y nuestros ventas y marketing van a poder hacer campañas identificando al target cliente y conocer mejor los casos de uso. Comentaba a la hora de la comida que esto es la manera escalable y eficiente de hacer algo que yo no he visto de manera más pedestre en mi vida que cuando hace 5 años abrió una nueva panadería y el día de la inauguración regalaban barras de pan. Y decían, ¡ostras, esta panadería tan buena! Así, era como así una panadería como premium. Y uno iba ahí, bueno, a ver la barra de pan y tal. Y entonces, sí, aquí tiene la barra de pan, pero aquí tiene un formulario, deje sus datos personales antes. ¿Perdona? Nombre, apellidos, dónde vive, número de teléfono, NIF. ¿Pero para una barra de pan? O sea, ¿tú te crees que te voy a dar mis datos personales por una mísera barra de pan? Pues la próxima vez que le deis a un código QR, pensar porque estaréis haciendo exactamente lo mismo, peor, porque no os habrán regalado la lata, lo estaréis haciendo de gratis, ¿vale? Y también muy importante pues en otras aplicaciones industriales pues para saber pues cierto utillaje y herramientas, pues si uno tiene definidas ubicaciones predeterminadas de las cosas y uno se encuentra una cosa fuera de sitio, pues es muy fácil ir con un lector y decir esto tendría que estar en tal localización, vaya usted y llévelo, y es una manera de hacer un 5S de manera ordenada y racional. También nos vamos a sensorizar nosotros. Esto es un circuito impreso en la piel de una persona. Bueno, ya hoy en día hay los primeros cyborgs y hay gente que tiene implantados chips en el cerebro para tener capacidades ampliadas. Estamos solo en el principio de esto, pero claramente es algo que no va a ir a menos. Vamos a la inteligencia artificial. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar ya 800 veces de inteligencia artificial? ¿Cuántos de vosotros utilizáis inteligencia artificial en vuestras empresas para algo? ¿Para qué lo utilizas tú? Sino mercado, etcétera. Entonces estamos empezando a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Y si tuvieras que definir qué es la inteligencia artificial y en qué se diferencia de una formulita o un algoritmo que tú, persona, no máquina, diseñaras, ¿cómo lo definirías? Es complejo. La verdad es que la diferencia es compleja. Porque depende de la profundidad a la que quieras llegar. Si el algoritmo de inteligencia artificial lo único que va a hacer es una búsqueda de patrones, la diferencia es muy poca. Si yo tengo que de la nada sacar algo, ya es mucho más complejo y para mí hay mucha más inteligencia artificial realmente ahí que no al principio. O sea, esto nos sirve para, partiendo de datos, identificar patrones a partir de los cuales hacer predicciones que nos permitan tomar decisiones. Para esto nos sirve la inteligencia artificial, pero también nos sirven nuestros algoritmos. O sea, yo también puedo poner un ingeniero a mirarse unos datos, buscar patrones, hacer una formulita para predecir si este producto o esta combinación se va a romper más o menos y luego tomar decisiones. ¿En qué se diferencia el que tenga un humano capitaneando todo ese proceso de inferencia o que diga inteligencia artificial? ¿En la velocidad? Que aprende porque con cada
punto nuevo, por cada dato nuevo puedes volver a repensarlo todo y tú esto, si lo hace un humano, va a decir, oiga, deme los datos, yo le miro una pensada, hago un análisis, aquí tiene la formulita y aquí se queda la formulita hasta que de aquí a 2 años me vuelva a decir que se lo revise. Y si tengo una máquina haciendo esto, con cada nuevo punto de información podría volver a hacer esto. Vale, podría ser un primer nivel. ¿En qué más se diferencia? Por ejemplo, en el sector de la moda es muy importante predecir, os comentaba antes, si las cosas se van a vender mucho o poco, porque uno tiene que tomar decisiones de compra muchos meses antes de empezar a vender y luego no tiene tiempo de reaccionar. Con lo cual, si uno se pasa y compra más de lo que es necesario, al final se encuentra nadando en stock. Y si compra menos de lo que al final en puridad necesitaba, deja dinero encima de la mesa. Con lo cual, ¿cómo la gente intenta resolver esto? Pues vamos a ver. Si tenemos una serie de comerciales a los cuales les enseñamos nuestros productos y les hago votar, quizá me voy a dar cuenta de que hay una relación entre lo bien o lo mal que valoran mis comerciales, que son los que tienen que vender esto entre mis distribuidores, los productos y las ventas finales. ¿Alguno de vosotros tiene procesos de este estilo en el que lanzamientos de nuevos productos están sujetos a comités de expertos y deciden go o no go en función de su olfato? No la clavan nunca. O sea, yo de verdad estoy harto de hacer varios proyectos de intentar ver si alguno dentro de estos tiene un ojo clínico y entonces ponderar al del ojo clínico y hacer lo que él dice y al que no te dice nada no hacerle caso. No la clava ni uno. O alguno quiere predecir si, por ejemplo, tiene que asegurar el precio del petróleo a los próximos 3 meses vista o no. ¿Va a ir el petróleo para arriba o para abajo? Y dice, bueno, pues voy a montar un modelito donde pongo aquellas variables que creo que tienen que tener un impacto sobre el precio del petróleo, pues cómo va el PIB del mundo, cómo va el no sé qué, la producción no sé cuántos, lo meto y hago un modelo, una fórmula y tal. ¿Cuál es la diferencia entre eso y tener inteligencia artificial? Es que no necesitas ser listo, no necesitas a un ingeniero, no necesitas a una mente brillante. Porque todo lo hace la máquina. A la máquina le decimos, toma estos datos. No sé lo que importa y lo que no importa. Con lo cual estás matando. O sea, ¿cuál es la capacidad esencial del técnico, del ingeniero? Destriar el grano de la paja. Yo te doy 800.000 variables y digo, mira, lo importante es esto. Esto es accesorio y relevante, pero donde está el jamón está aquí. Esto es lo que tenemos que mirar bien. Y yo sé que la relación entre esto y lo que queremos medir es lineal, o no es proporcional, o está... Olvídate, dáselo todo a la máquina. La máquina lo mete en una coctelera que hace una cosa que se llama Future Engineering, o sea, la ingeniería de los atributos, y te dice, este atributo me sirve para predecir, es bueno, me lo quedo, este atributo no me sirve para predecir, no me lo quedo, esta variable es buena, esta es mala, no me ayuda, y con todo esto lo meto en una coctelera y a partir de algoritmos multipropósito que lo mismo te sirven para predecir las ventas como para saber si algo se va a averiar, como para saber si hoy va a venir mucha o poca gente en relación a la que estaba apuntada. Y te da, ¡pum!, un número. ¿Qué más diferencia la inteligencia artificial de un algoritmo creado por una mente brillante? Que el algoritmo lo puedes escrutinizar. Y lo puedes cuestionar, porque tiene una lógica. Si tú me das una fórmula, yo te puedo decir, aquí estás metiendo esto, ¿por qué estás metiendo esto? Ah, porque claro, esto tiene una relación con lo otro. ¿Y por qué estás pesando más esto que el otro? Ah, claro, porque esto es más importante que lo otro. Cuando utilizas un algoritmo de inteligencia artificial que no tiene ningún parámetro por detrás observable, y dices, bueno, te ha dado esto el bicho. ¿Por qué me ha dado esto el bicho? Ni idea, es una caja negra. Es una puñetera caja negra. Y el problema es si estamos dispuestos a que nuestras compañías, en procesos críticos, las gestionen cajas negras que no es que no las entendamos,
es que no hablan nuestro lenguaje. Os comentaba antes el hecho de la empresa esta de moda de que quería predecir si algo iba a ser un hit o no en función de una imagen. Lo que hace es, esta imagen la convierto en 1000 componentes numéricas que comprimen diferentes atributos de la imagen. Basado en la relación de estas 1000 componentes numéricas, que es la componente 1 y la componente 1000. O sea, que ahí uno no puede inferir color, patrón, cosas que tengan sentido para la mente humana. Veo si esas componentes en el pasado eran indicativas de ventas altas y entonces decido. Y el problema es la semántica de todo esto. ¿Y si el algoritmo nos apunta a hacer lo que nosotros ya estamos haciendo? ¿Para qué me sirve esto? Si ya estoy haciendo. ¿Y si el algoritmo me dice algo que es contrario a lo que yo llevo haciendo hasta ahora? ¿Me puedes decir por qué? Porque claro, como no lo entienda, no lo hago. Es un poco complicado. Pero hay gente que esto no se lo cuestiona. Esta gente no se lo cuestiona. ¿Qué habéis oído de Facebook en relación al uso de técnicas de inteligencia artificial para predecir comportamiento de usuarios? ¿Os suena el escándalo de Cambridge Analytica? ¿Y de qué iba esto? Iba de influir en las elecciones. ¿Y cómo puedo yo influir en las elecciones? Sabiendo que tú eres una persona que está indecisa entre el bloque A y el bloque B, y entonces esta información pasársela a gente que estará dispuesta a pagar mucho dinero por a ti pasarte contenido que te haga bascular a la opción que ellos promueven. ¿Y cómo carajos puede Facebook conocerme? Pues hice un experimento una vez, no hace mucho, que da bastante miedo, que es el siguiente, que es preguntarle a la gente, a un grupo de control muy concreto, que hiciera un test de personalidad. Un test de personalidad en el que se le hacía toda una serie de preguntas en las que se tenía que posicionar desde estoy completamente en desacuerdo a estoy completamente de acuerdo. Y os leo algunas preguntas. Soy el alma de la fiesta. ¿Está usted en desacuerdo o está completamente de acuerdo? La verdad es que los demás me importan poco. Siempre estoy preparado. Me estreso con facilidad. Tengo un vocabulario rico. No hablo mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Diga usted cómo cree usted que es. Y entonces agarraron y hicieron lo siguiente. Le pasaron el mismo test a familiares, amigos y la pareja. Porque claro, tienen la relación, como están todos en Facebook y tienen la relación. Y dice, oiga, dígame usted cómo cree que es Pepito o Manolito. Y haga el mismo test. Y entonces agarraron y dijeron, no, yo de Pepito tengo información. Porque Pepito es usuario de Facebook y Pepito da likes a ciertas cosas. Entonces voy a utilizar la información de los likes de Pepito para intentar entender y predecir cómo es Pepito. ¿Me seguís o no? Entonces, si tengo 1000 pepitos, por decir algo, con 500 pepitos me miro la relación que hay entre los likes que hace y la personalidad, y con los 500 que no he tratado, utilizo su observación de likes para predecir cómo serán esos otros 500 pepitos. Y ahora hago lo siguiente. Comparo a ver si, como yo creo que es Pepito en función de sus likes, es más o menos acertado de lo que me dicen sus amigos, sus familiares y su mujer. Y los resultados fueron que con 10 likes el algoritmo era capaz de predecir, de conocerte mejor que tus amigos, que la media de tus amigos. Puedes decir, bueno, pero es que los amigos de Facebook, tengo ahí a este de octavo que no lo veo en 20 años. Claro, es normal, he cambiado mucho. Vale. Con 150 likes, mejor que la familia. Y con 300 likes, mejor que tu pareja. Y ahora me diréis, ¿y cuál es la relación entre darle un like a, no sé, me gusta Trump y que sea una persona irascible? Pues no hay ninguna, es que no es conocible por la mente humana. ¿Qué es lo que hace de todos estos likes que yo he dado? Cuando le doy el like aquí, esto va a resultar... Es que no lo sé, es que es una caja negra. Si esto es lo que hace
Facebook con su información, no os quiero decir lo que hace Netflix. La próxima vez que veáis Netflix, tened en cuenta que Netflix también os está viendo. Y esto lo estará utilizando para personalizar aquello que os pondrá en la pantalla principal. Porque sabe que una manera de añadiros valor es que vosotros tardéis poco tiempo desde que entráis en Netflix hasta que sois capaces de encontrar un contenido que os llama la atención. Y por eso va a utilizar todos aquellos datos que tenga para conoceros para poder daros una mejor experiencia. Pero también hay usos menos frívolos de esta tecnología, como por ejemplo el utilizar todas las imágenes de tumores de todo el archivo histórico del mundo y decir, esto es cancerígeno, esto no, esto es cancerígeno, esto no. Entrena un sistema y sé capaz a partir de ahora de cuando haya una nueva imagen no dejarlo al criterio de un médico que sí ha sido muy buen formado y demás, pero es que no ha visto millones de imágenes y este algoritmo sí. ¿Me seguís o no? Los sistemas ciberfísicos, la colaboración hombre-máquina. ¿Cuántos de vosotros usáis gafas de realidad aumentada en vuestras empresas? ¿Alguno utiliza gafas de realidad aumentada? ¿Para qué serviría? Vaya divertimento frívolo. Utilizar gafas de realidad aumentada. ¿Para qué podrían servir unas gafas de realidad aumentada? Para mantenimiento. ¿Por qué? Ahora no necesitas saber cómo tienes que arreglar la máquina. ¿Por qué? Porque la gafa te lo dice. ¿Y por qué te lo dice? Porque lo ves. Porque lo ves. ¿Dónde lo ves? En la gafa. En la gafa superpuesto a aquello que vas viendo. Ha habido un incidente ABC. Hay que abrir la máquina. Un técnico especializado me ha dicho que este es el procedimiento que aplica delante de este incidente, con lo cual la gafa está programada para guiarte en ese procedimiento. Abre aquí. ¿Dónde aquí? Donde te está señalando que estás mirando ahí en amarillo parpadeando. Haz esto, manipula aquí. ¿Dónde es aquí? En el usillo de no sé qué. ¿Dónde está el usillo? Aquí, flecha. Etcétera, etcétera. En algunos sectores donde los requerimientos de calidad son muy potentes, como por ejemplo en la aeronáutica, esto lo están utilizando para asegurar que trabajan sin papel, sin instrucciones de trabajo impresas, de tal manera que tenga uno siempre la versión más actualizada de la norma. Y que en vez de entonces tener que ir puesto de trabajo por puesto de trabajo reemplazando el papel, le da una actualización de software y se acabó. Pero yo os quería hablar de los robots colaborativos, de los cobots, que a mí esto me parece una de las revoluciones que va a tener un impacto mayor en la manera como concebimos la interacción entre el hombre y la máquina. En muchas industrias manufactureras desde hace mucho tiempo se han utilizado robots que eran capaces de manipular grandes pesos, grandes piezas, hacer soldaduras con mucha precisión, etc. Y estos robots han estado tradicionalmente cerrados, con un perímetro vallado y además sensorizado. Si pasas de esa valla, todo se para porque este robot no es inteligente y cuando dé un giro, si estás al lado, es que se te lleva por delante. Estos son robots que, por el contrario, tienen toda una sensórica avanzada para leer el contexto en el que están operando y son capaces de frenar si detectan una presencia de un obstáculo al lado, cercano y demás, y son capaces de interaccionar con un humano. Y esto nos permite un grado de automatización, un eslabón más entre la automatización total y la ausencia total de automatización, porque puedo automatizar una parte del contenido de trabajo y dejar la otra parte, que es mucho más de detalle, en manos de una persona. Y finalmente me voy a la producción flexible, lo que de manera más quizá representativa como paradigma de producción flexible sería la manufactura aditiva o la impresión 3D, que soy consciente que en algunas de vuestras fábricas ya estáis utilizando, sobre todo para el acabado, la personalización de los esmaltes, los pigmentos, etc. Y esto es algo que la verdad es que lleva más de 30 años rodando esta tecnología y al principio tuvo usos bastante poco, digamos, de poco valor para el progreso de la sociedad en su conjunto, ¿no? Gente que hacía diseños estrambóticos como acoplar al mando de la Nintendo Switch algo para meter una lata y poder beber sin dejar de jugar.
pero encontró una aplicación industrial directa, primero en una serie de sectores en los que la adaptación o el diseño físico de la pieza por diseño era diferente y no anticipable, uno a uno. Y eso es algo que ningún proceso industrial al uso, un proceso industrial en el que partimos de más materia y vamos quitando hasta que nos quedamos con lo que queremos, es capaz de soportar. Y esto es algo que es vital, por ejemplo, en ortopedia, ¿no? Hoy en día casi todos los implantes dentales del mundo se hacen con impresión 3D a partir de la toma de geometría de la cavidad dental de una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que está ocurriendo es que está transicionando a otros nichos de actividad económica de alto valor añadido y ahora la tecnología está avanzando tanto que está llegando también al entorno industrial y está sustituyendo en algunas compañías en las que las series de producción no son larguísimas a tecnologías que hasta la fecha eran impensable que se sustituyera, como la inyección de plástico. Entonces, cada vez más el tamaño del lote de impresión de plástico, de inyección de plástico que uno es necesario que haga para que eso sea más barato que una impresora 3D es más grande, con lo cual cada vez es más sencillo y más fácil para más gente el pasar a una tecnología así. ¿Y qué cambia con esto? Cambia que el activo es multipropósito. No tengo un utillaje específico. No tengo un molde específico para hacer la pieza A. Tengo una cosa que puede imprimir. Y ahora puede imprimir la pieza A, mañana puede imprimir la pieza B y pasado puede imprimir la pieza C. ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Qué implicaciones tiene esto? Con activos en cualquier sector. ¿Por qué? Porque el activo es casi un activo de conocimiento, ¿no? Y entonces, si yo puedo trabajar con aplicaciones de cualquier sector, puedo agregar demanda de muchos sitios diferentes. ¿Tiene sentido que yo tenga en propiedad una máquina de estas? Igual esto me lo puede ofrecer un tercero como servicio, porque esta máquina siempre va a estar alimentada. Si no es por mí, es por otro. Si esto es una necesidad básica de todo el mundo, ¿me seguís o no? Igual hace sentido que lo tenga un tercero. ¿Qué más permite? Se acabaron stocks de por si acá. No, es que este componente, por si se estropea, no sé qué. Oiga, tenga usted los diseños almacenados y cuando se estropee una máquina en el mundo que necesite el componente X, Y, Z, pues ya imprimirá ese componente y se lo dará a la persona que lo necesita. No necesita tener usted en stock componentes de estos porque por menos de no sé cuánto no enciende la máquina porque cada vez que la enciende tiene que hacer una tirada de como mínimo tal. Tiradas de uno son viables. De hecho, no son tiradas de uno. Son tiradas de más de uno donde puede usted meter una combinación de lo que quiera, uno de esto, dos de lo otro, tres de lo otro, en el mismo lote. Tanto es así que se pueden hacer cosas tan distintas como todas estas aplicaciones que hemos visto, algunas que están entrando en el sector de la moda y otras que no son tan divertidas, como se puede imprimir una K47. Y da mucho miedo, porque como es de plástico no suena en los arcos de los aeropuertos. Y algunos blogs de Estados Unidos dicen, bueno, la verdad es que no va muy bien y al cabo de 200 balas la cosa empieza como a calentarse y se echa a perder. Pero la verdad, va mucho mejor que muchas otras armas de tercera mano que me he comprado. ¿Cómo paramos esto? Es complicado. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Todo esto qué? Todo esto es lo que está pasando, pero ¿qué hay para mí? ¿Esto a qué tipo de mundo nos lleva? Pues a un mundo diferente al que hemos estado hasta ahora. Un mundo en el que, como es digitalmente denso y todos estamos conectados, es muy fácil conectar A con B y con lo cual todos aquellos negocios en los que un agente tiene una ventaja competitiva por el hecho de poder acceder a no sé qué grupo de clientes o de personas y tal,
Esto va a ser muy poco sostenible, porque otro va a poner ir por detrás y desintermediarnos. ¿A qué más nos lleva? A que como vamos a tener los activos sensorizados, los equipos de producción sensorizados, las impresoras sensorizadas, las furgonetas sensorizadas, es posible hacer un uso y monitorizar de manera muy precisa el uso de los recursos, de tal manera que lo pueda alquilar a terceros. Pensemos en los sistemas de alquileres de compartido de bicicletas, de coches, de patines, de horas de impresión en granjas enormes con impresoras 3D, etcétera, 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 etcétera. Es decir, no va a ser necesario el hecho de tener en propiedad un equipo para poder utilizarlo porque hay alguien que me va a poder cobrar al minuto. Porque como estamos conectados y yo voy a poder ver que no me está engañando. Luego, los activos cada vez más universales y flexibles, porque en gran parte de ellos la configuración va a venir por el software, como nos pasa con la impresión en 3D, pero es que además gran parte de lo que ha pasado hasta ahora es que uno necesitaba tener activos dedicados, equipos dedicados para hacer un tipo de trabajo. Cada vez más vamos a ir a soluciones genéricas, flexibles, capaces de hacer un rango mayor de cosas con las cuales me voy a comunicar telemáticamente, con lo cual es que a mí me da igual lo que haya debajo. Para mí la función de producción es una capa más y no necesito saber mucho. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que cada vez más en el sector industrial nos encontramos propuestas de valor basadas en un pago por uso, en un pago por un servicio y no en la venta de un equipo o de un producto. Ya no es un ventas hit and run, sino es más un gestionar una base instalada o gestionar una base de clientes. Y esto es una dinámica radicalmente diferente desde en la manera en cómo hay que fichar a los comerciales hasta el perfil de riesgo financiero que va a tener tu compañía. Porque lo primero que tienes que pensar es que, ¿qué pasa si todos mis clientes se me van mañana? Yo voy vendiendo y esto es una cosa y tengo aquí el ingreso, pero yo ahora aquí, ostras, si le pongo una máquina y un cliente me paga por uso, yo la máquina, todo el coste completo lo tengo que poner en T sub 0. Pero yo esto no me lo gano hasta que no llevo no sé cuántos años. ¿Esto qué pasa? ¿Y si me dejan tirado? ¿Y si se van? ¿Y si se llevan la máquina? Como los activos cada vez son o van a ser más genéricos, pues cada vez lo que uno se encuentra es que, no sé si en vuestro sector esto va a pasar, porque al final una planta va a seguir necesitando un horno y el horno, pues no me imagino que vaya a haber hornos cerámicos muy pequeñitos que cuezan de baldosa en baldosa, pero la verdad es que en otros sectores cada vez lo que uno va viendo es que el tamaño mínimo de una fábrica eficiente cada vez es más pequeño. Es decir, que cada vez hacen falta fábricas no tan grandes para ser bueno en costes. Por todo esto que estamos hablando. Negocios basados en el concepto de plataforma, que no interacciono yo, proveedor, con mi cliente, sino que yo aquí formo parte de un algo en el que estoy yo, está mi competidor, esto es un portal, estamos todos, interaccionamos todos con todos, compartimos información. Más automatización, ¿qué va a hacer la gente que se quede trabajando en la compañía? Si cada vez vamos a tener menos gente directa, que no indirecta, directa trabajando, o sea, que usted se vaya de aquí porque el coste laboral es más barato en otro sitio, ¿de qué? Si cada vez van a ser más irrelevantes los costes laborales directos. Porque cada vez voy a tener menos gente trabajando en las plantas. Esta gente va a estar mucho más cualificada. Y lo que me importa es que haya gente cualificada, no que a la gente se le pague más o menos, porque al final algo que acaba pesando el nada por ciento de mi cuenta de resultados, no me voy a ir de aquí para allá para ahorrar un 20% de nada, porque un 20% de nada es nada de ahorro. Si las plantas cada vez van a poder ser más pequeñas y no me importa tanto el que estén en sitios donde a la gente se la pague menos, ¿dónde las voy a poner? Si van a ser plantas que van a tener cada vez más capital, más máquinas, más equipos, ¿dónde las voy a poner? Donde pueda minimizar el coste total en destino. Y eso pasa por reducir la logística, con lo cual acercarte a los mercados y segundo, asegurar
que tú eres capaz de tener el tipo de gente que puedes tener con la formación que necesitas. Y eso para nosotros es una oportunidad. En algunos sectores que se han ido afuera buscando mano de obra barata, esto puede representar una oportunidad para volver si somos capaces de formar a la gente con la formación que les tenemos que dar. Que ese es el gran qué. Que tenemos un agujero negro entre la ausencia de formación y la formación universitaria, porque el conocimiento técnico no universitario no está bien resuelto en este país. Y muchos de vosotros tenéis que buscar la vida montando vuestros centros de formación, inventando historias a veces entre 2 o 3 compañías para hacer el trabajo que tendría que hacer otras instituciones. Bueno, competidores cada vez menos activos, que intermedian, porque como todo esto está a disposición de cualquiera y cada vez hace falta saber menos de las cosas para hacerlo bien, porque los algoritmos me lo dicen todo, cadenas de suministro donde vamos a tener monitorizado en tiempo real dónde están los productos, dónde está el trabajo en curso, dónde están mis equipos. Vamos a poder afinar mucho mejor el consumo de recursos. Y todos aquellos negocios que estén basados en que yo sé algo que tú no sabes, pues les queda muy poquito tiempo de vida. Y por todo ello, yo creo que va a ser mucho más importante el tomar suficientemente buenas decisiones rápidamente que no el ser el rey de la eficiencia. Porque en un entorno tan cambiante va a ser mucho más importante el resolver aproximadamente el problema de hoy a las 8:15 que no resolver de manera exacta mañana a las 10 de la noche el problema de hoy, porque entonces vamos tarde. Y todo esto además tiene algunas implicaciones en lo que refiere a la sostenibilidad y a la manera en cómo somos capaces de dotarnos de un futuro en el que emitamos menos CO2. Y os pongo una pincelada de 4 o 5 modelos de negocio que parten de la base de que el mundo es digital para hacer cosas, para solventar necesidades básicas de la gente de maneras diferentes. WhatsApp. Las ciudades cada vez son más grandes, los sistemas de transporte público normalmente son radiales del centro a la periferia, y no hay un sistema público que conecte la periferia con la periferia, porque no tiene demanda. Entonces no sale a cuenta. ¿Cómo vamos a montar una línea fija de la conurbación del municipio a la conurbación del municipio B, que tiene la capital aquí? Esto no lo coge nadie. ¿Y el pobre que tiene que ir de aquí a aquí para trabajar? ¿Y que hay mucha gente? Bueno, pues va en coche. Y si tuviera un autobús que le llevara, no iría en autobús mañana. ¿Y por qué no ponemos un autobús? Ostras, porque esto no lo aguanta nadie. Bueno, pues esta gente ha montado un sistema en el que la gente se puede dar de alta diciendo yo trabajo en tal sitio, tengo que ir con esta frecuencia de mi casa aquí a esta hora, volver de aquí para allá, agregan toda esta información, la meten dentro de una coctelera que crea rutas de autobús con horas, paradas y tiempos. Y esas rutas de autobús, cuando pasan un umbral mínimo de ocupación, dicen, ustedes, operadores de autobús, ¿quieren hacer esta ruta por este precio? Sí, claro que sí. Si yo tengo aquí unos autocares muertos de asco y el coste variable es 0, yo lo que quiero es amortizar algo de coste fijo. Yo la quiero hacer. Perfecto, hágala usted, aquí le traigo los clientes y me quedo un X% de la transacción. ¿Esto es bueno para el del autobús? ¿El autocar privado? Fantástico, tiene el activo muerto de asco. ¿Esto es bueno para el ciudadano? Fantástico, deja el coche en casa, va en autobús, en un autocar limpio, fantástico, estupendo. ¿Es bueno para nosotros? Claro, metemos 40 personas en un autocar en vez de 40 coches, emitimos menos. Algo parecido hace esta gente creando rutas de autobús urbano dinámicas, en las que no tienen circuitos fijos, sino que uno va y dice, quiero coger un autobús para ir del punto A al punto B, le da la aplicación, combina dónde está la flota de autobuses con las necesidades que tiene cada uno de la gente que está montada y dice, pues mire, camine 5 minutos hasta allí, en 6 minutos pasa este autobús y le dejará en no sé qué otro sitio y desde ahí camina. Y estos autobuses van circulando por allá. Bueno, car sharing de toda la vida, que antes se llamaba Blue Move, ahora se llama Ubico, seguramente alguno de vosotros sois cliente de esto.
patinetes eléctricos compartidos, bicicletas eléctricas compartidas, scooters eléctricos compartidos. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es un centro de datos de Google que, primero, que hace ya un año largo que Google trabaja solo con energía renovable. Y por eso vemos estos molinos de viento, porque se consume muchísima energía en un centro de datos. Y segundo, que el coste energético es la partida más importante de esta gente y han aplicado técnicas de inteligencia artificial para saber cuáles son aquellos patrones de refrigeración más eficientes que son capaces de conseguir el mismo desempeño con un menor coste energético. Y esto les ha permitido abaratar la factura en un 40% de energía. Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con transición energética? Bueno, pues que al final nosotros como sociedad generamos un CO2 antropogénico que lo creamos nosotros, que al final es la suma de dos cosas. Es la diferencia entre dos cosas. El CO2 que generamos menos el CO2 que capturamos por medios naturales o porque lo capturamos de otra manera. ¿Y cuánto generamos? Pues depende. Depende de qué población seamos en el mundo. Depende de la renta per cápita, ¿no? Porque si somos mucha gente en el mundo, pero somos todos cazadores-recolectores, no generamos CO2, porque estamos solamente disparando flechas y comiendo bayas. Del PIB, luego depende de la intensidad energética, que es decir, oiga, para desarrollar esta actividad económica, ¿usted cuánta energía necesita? ¿Es usted una sociedad que es muy intensa en energía para llevar a cabo esta actividad? Y finalmente, de la intensidad de carbonización, que quiere decir, de toda la energía que usted necesita, cuánta es limpia y cuánta no, cuánto emite lo que usted hace. Bien, pues si os fijáis, todos los modelos de la izquierda tienen que ver con disminuir la intensidad energética, tienen que ver con tratar de hacer la misma actividad con menos recursos, necesitando menos energía. Y todos los modelos de la derecha tienen que ver con reducir la intensidad de carbonización, es decir, con utilizar más energías verdes y menos energías derivadas de los hidrocarburos. Y esto me lleva, no sé si es mucho abusar de vosotros, pediros 6 minutos hasta la media. ¿Cómo estáis? ¿Estáis frescos o estáis ya catatónicos? ¿Sí? ¿Un último esfuerzo? ¿Sí? Venga, vamos allá. Bien. Bueno, pues ¿y qué? ¿Y yo qué tengo que hacer bien? Todo este cacao maravillado que está pasando en mi compañía, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que hacer bien 3 cosas. Hay que hacer bien la estrategia de datos, hay que hacer bien el gobierno de la tecnología y hay que hacer bien la cultura de la organización. Vamos a hablar de esas 3. La estrategia de datos. Ya hemos visto lo importante que son los datos. Ya hemos visto que todo va a estar conectado, que se pueden hacer muchas cosas con esos datos, el descriptivo, el predictivo, el prescriptivo. Ostras, ¿por dónde empiezo? Lo primero, repásate todo el flujo. Desde que generas, capturas, analizas y entonces actúas. En algunos negocios el generar y capturar es gratis. Nosotros mañana montamos un portal de venta de no sé qué online y ya tenemos gratis total todos los datos de lo que hacen nuestros usuarios, dónde clican, a qué hora clican, y esto está guardadito en un fichero al que accedemos haciendo así. Ahora, en una fábrica, ¿qué? Sensorizar es muy caro. Recoger esos datos sensorizados que pueden estar residentes en el equipo y no centralizados, también es caro, hay que tirar infraestructura de telecomunicaciones. Luego, claro, hay que analizarlo y luego hay que actuar. Pero hay que pensarse muy bien todo esto. Y os voy a poner un ejemplo de una compañía de no muy lejos de aquí. Igual alguno de vosotros la conoce o la conoció, porque lamentablemente ya no existe bajo este nombre porque fue segregada en 3 compañías distintas. Me refiero a la compañía Martínez Loriente, la que hasta hace 2 años y medio, creo, si no recuerdo mal, fue el interproveedor, o sea, el único proveedor exclusivo de carne fresca de Mercadona. Fue una compañía que se creó ex proceso para aprovisionar a Mercadona de toda la carne fresca en bandeja. Eduardo, que son las 8:25, estoy reventado. ¿Qué haces a decir el bistec del Martínez Loriente? Tiene que ver esto con los datos. Bueno, ¿vosotros cómo os imagináis el sector del procesado de la carne fresca? Un sector glamuroso, ¿verdad?
¿Cómo os imagináis una fábrica de estas por dentro? ¿Cómo os imagináis trabajar aquí? Duro, duro, durísimo. O sea, esto hay que agarrar un animal que viene vivo, hay que sacrificarlo, hay que despellejarlo, hay que cortarlo más, hay que cortarlo más y finalmente hay que envasar las cosas, atmósfera protegida y lo enviamos, ¿no? Vale. Y dice Mercadona, hombre, mira, yo tengo 1.600 supermercados en toda España. Tú me vas a aprovisionar de un producto que es altamente sensible. Si hubiera unas vacas locas 2, tú tendrías muchos problemas. Pero yo, más. Porque yo no creo que la gente viniera a comprarme todo menos la carne y luego la carne a otro lado. Con lo cual, si tú quieres ser mi proveedor exclusivo de carne fresca, te voy a forzar a que montes unas instalaciones en las que tengamos trazabilidad total, extremo a extremo, de la vaca a la bandeja. Si no eres capaz de hacer esto, pues yo no quiero trabajar contigo. Y os podéis imaginar que en un sector con márgenes muy, muy, muy estrechos, todo gasto de inversiones en sistemas para tener la trazabilidad, pues no es fácil de hacer, porque se come muchos puntos de rentabilidad. Pero al final, después de meter infinidad de etiquetas RFID en las bandejas estas grises, en otras más grandes, en los chips de la vaca, en las canales, etcétera, pues fueron capaces de realizar esta sensorización extremo a extremo. El precio a pagar fue muy elevado, pero por el mismo precio se compraron una antena en el proceso. Y ahora uno puede decir, oye, ¿y esto de qué le sirve? Ostras, le sirve de mucho. Cuando hablamos de decisiones tomadas en base a los datos, nos referimos, por ejemplo, a decisiones como esta. Tienen que comprar, me invento lo de las variedades de las vacas, porque no soy experto en reses y he puesto aquí los nombres que me ha parecido. La vaca normanda, no, vaca A, o tienen que comprar vacas suizas. ¿Qué es mejor, la vaca normanda o la vaca suiza? Pues ¿qué hace una compañía normal? Una compañía normal dice, a ver, ¿cuál es el ratio que importa en este sector? Mire, el ratio que importa en este sector es cuántos kilos engorda el animal por cada kilo de pienso que le da. Pues es la eficiencia. El kilo de pienso está relacionado con mis costes y el kilo de engorde está relacionado con mis ingresos. ¿Me seguís o no? Un animal eficiente es aquel que le doy poco y engorda mucho. ¿Sí? Lo contrario de que lo que nos gustaría ser a todos nosotros, ¿no? Que nos gustaría comer mucho y engordar poco. Y entonces, aquellos animales con un ratio más elevado de peso por forraje son animales que son más caros. ¿Cómo tomaría la decisión una compañía normal, buena, razonablemente bien gestionada? Si va por el A o por el B. Oiga, pues vamos a ver. ¿Cuánto es el margen de contribución promedio por kilo que tenemos en la compañía, ¿no? ¿Cuánto le sacamos a un kilo de carne? Multiplicamos por los kilos de más que pesará ese animal en relación a lo que nos ahorramos de pienso. Y, oye, si la diferencia, el delta kilos por el margen de contribución por kilos es mayor que el sobrecoste que me pide el ganadero, pues cómprese. Bien, ¿no? Hace sentido, ¿no? Si el análisis coste-beneficio. ¿Cómo decide una compañía que tiene trazabilidad a nivel de bandeja? Lo que diga el cliente puede ser muy importante, lo que diga el cliente. Compro 10, compro 100 y a ver si me dice que está más bueno, tengo menos quejas. Y yo puedo asociar, que el de al lado no lo sabe, así a cuántas bandejas hay en el mercado de una variedad versus otras, y puedo hacer un release, o sea, una alimentación de las tiendas controlada y decir, estas tiendas las vacas A, estas tiendas las vacas B, a ver si tengo un feedback más... Muy bien. Y si quisiéramos poner la dimensión económica por medio, ¿qué haríamos? Compra 100, sacrifícalas, procésalas, mételas en bandejas y mira lo que sale. Y luego hazle una llamada a tu base de datos y sácame el escandallo promedio por tipo de corte
de este animal en relación al escandallo promedio que yo tengo con el otro tipo de animal. Porque si estos kilos de más son pura grasa, no lo quiero ver ni en pintura este bicho. Pero si estos kilos de más son solomillo del bueno, tendría que estar dispuesto a pagar muchísimo más que lo que pagaría el de al lado. ¿Me seguís o no? Con lo cual, sácame el escandallo promedio de esto, dime, sabiendo el margen de contribución de cada tipo de corte que saco de ahí, cuánto de más voy a ganar, y entonces toma la decisión con los datos desagregados, no con los promedios. Si el bueno no excepcional quisiera hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Acordonar la planta, meter los 100 animales, tener a 2 o 3 pobres desgraciados tomando estadísticas de las bandejas que salen de esos animales. O sea, es que se te quitan las ganas solo de pensarlo. Es tal el esfuerzo que tienes que hacer para recabar esa información, y quien dice esto dice 28.000 cosas. Como por ejemplo, ¿verdad que tenemos un cliente y verdad que nos queremos mucho? Pues nos vamos a decir cuántas bandejas de cada tipo de carne hay en cada lineal de Mercadona. Y viendo lo que viene para atrás, de cómo estoy yo sacrificando, y viendo lo que está saliendo de las diferentes reses, y comparando lo que ya hay con lo que viene y con lo que espero vender, voy a saber si me sobra o si me falta para los próximos 5 o 6 días. ¿Me seguís o no? ¿Voy corto de solomillo y largo de chuleta o al revés? Y en lo que vaya largo, ergo me sobra, baja el precio un poco. Y en lo que voy corto, ergo no llego, sube el precio un poco para curvar la demanda. De la misma manera en la que se gestionan el precio de los asientos en los aviones, en una aerolínea. Esto es increíble. Seguimos. Y podéis pensar, bueno, ya tengo un producto que es un poco commodity. Bueno, pues hay gente que con un producto tan commodity, tan feo como puede ser el carrito del supermercado, ¿qué me diréis? El carrito del supermercado en el escandallo de costes del tipo que gestiona un supermercado, ¿esto qué es? ¿Una A, una B o una C? Esto es una CC requete C, es que no falten y ya está. Dice, ¿cómo le puedo yo aportar valor a mi cliente? Bueno, vamos a meterle un sensor aquí, un sensor RFID, vamos a desplegar una serie de beacons, se llaman, en las diferentes lineales de la tienda, de tal manera que podamos recoger la información de por dónde está pasando el cliente dentro de la tienda en cada momento con este carrito. Y en el momento de cobrar, como va a pasar al lado de la caja, vamos a leer el carrito este a qué ticket de compra está asociado. Y de esta manera vamos a ser capaces de asociar lo que uno acaba comprando a la experiencia que ha tenido dentro de la compra, dentro de la tienda. Y vamos a poder tener mapas de calor de la tienda. ¿Cuáles son las zonas frías de la tienda? ¿En qué zonas no se vende un carajo? Pon los pañales ahí, que la gente va a comprar pañales sí o sí. ¿Dónde están las áreas calientes donde se compra mucho? Pon los productos donde tengas tú un margen más alto y organiza el surtido en tu tienda de manera que maximices la creación de valor. Todo esto con el carrito. La tecnología. Pues voy a pasar un poco rápido, porque ya me he pasado 10 minutos de lo que os había dicho, ¿eh? La tecnología. Bueno, la tecnología, ¿qué os voy a decir de la tecnología? Esto ha pasado de ser un medio a ser algo que condiciona las estrategias de las compañías de manera fundamental. Y eso es algo que yo creo que se tiene que trabajar a 3 niveles. Hemos hablado fundamentalmente hasta ahora de cosas que son disruptivas, que son radicalmente diferentes, que consisten en poner en una compañía o implementar en una compañía tecnología que se utiliza en otro sitio para tener resultados radicalmente diferentes. Pero también hay que trabajar a otros niveles. Todo esto está muy bien, pero empiece por lo fundamental. ¿Cada cuánto se repasa usted sus procesos desde el principio hasta el final y mira si usted tiene las cosas como tienen que estar? ¿Tiene algo desfasado? ¿Tiene algo obsoleto? ¿Está usted seguro que está haciendo las cosas todo lo bien que las podría hacer sin reinventar la rueda? Eso es lo que yo llamo disciplina. Y finalmente está el nivel de lo que yo llamo detalle, que seguramente lo que es la belleza del detalle no la podréis apreciar si no sois
el tipo de persona psicorrígida que soy yo. Es decir, si cuando abrís el armario vuestro no os encontráis las camisas ordenadas de clara a oscura, de izquierda a derecha, todas mirando hacia la izquierda y las perchas, muy importante, que el gancho esté para adentro y no para afuera, porque si no el Feng Shui no me deja tranquilo, si no dejáis el boli en ángulo recto o paralelo al borde de la mesa cuando trabajáis y os molesta tener las cosas desalineadas, no apreciaréis el detalle en esto. Pero el hecho de que estemos hablando de cosas disruptivas o del hacer lo que toca y no más, no es obstáculo para que no persigamos incansablemente cualquier rescoldo de mejora continua en nuestras compañías, por aparentemente pequeño que sea aquello que estamos mirando. Me salto un par de cosas que tengo aquí. Y esto es muy importante, porque queráis o no queráis, vais a tener una presión muy importante por hacer las cosas tecnológicamente bien. Mirad este vídeo. Did you know you can explore space without a rocket? A father and son from New York did, using a weather balloon. Back in August, Luke and Max Geisbuehler put together a homemade capsule El padre y el containing a hijo, video camera and an iPhone, que el domingo and dicen, attached it "Vamos to a the hacer balloon." algo. Up it went above the clouds with the camera recording some breathtaking Y meten views. un iPhone Once con un in globo. space, 19 miles above the Earth, the balloon popped and the capsule plummeted before a parachute slowed it down. A GPS tracking device on the iPhone helped them find it about 30 miles from their launch site. So, why did they do it? Because they could. Y la última frase es la más importante. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían. ¿Y qué van a hacer esta gente el lunes? ¿Qué va a hacer este tío el lunes? En redes sociales, bueno, sí, pero el lunes ¿qué va a hacer? Va a ir al banco y va a decir, ¿qué me dice usted que por la tarde no abre? Y luego va a ir a pedir un formulario a no sé dónde y va a decir, no, me lo envía por mensaje. ¿Qué dice? ¿Cómo que no puedo firmar digitalmente? Y luego va a ir a comprar azulejos y va a decir, es que no sé cuánto va a volver, ahora hemos roto stock. ¿Cómo que no me puede decir cuándo va a volver? Si yo soy capaz de enviar un iPhone a la luna casi, ¿cómo es que usted no puede hacer algo que está resuelto desde hace 20 años ya? Y os va a meter presión vuestro cliente. Y cuando esto no lo hagáis bien, el mundo en el que vivimos es mucho más fastidiado en el que hemos vivido hasta ahora, porque no va a haber dónde esconderse. No va a haber dónde esconderse. Os pongo aquí un vídeo que a mí, es que es espectacular este vídeo. Este es un músico de country que viaja en avión con American Airlines y le dice a la azafata, aquí tengo mi guitarra, por favor. Y dice, no, la tiene que facturar. Y tal y como está en el avión viendo cómo están cargando los bultos, ve que los tipos que están abajo cargando las maletas tiran la guitarra ahí de cualquier manera. Y cuando, lógicamente, llega a su destino, se la encuentra escacharrada. ¿Y qué hace este tipo? Pues ¿qué va a hacer? Si es músico, pues una canción. Mirad esto. United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, my God, they're throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees. Yo se lo dije a 3 azafatas y pasaron de mí completamente. Le dice, me habéis roto la guitarra, me tenéis que pagar. Bueno, voy a cortar aquí, pero ¿qué creéis que hizo con este vídeo? Pues lo puso en YouTube. ¿Y qué le pasó a este vídeo? Pues que lo vieron millones y millones de personas. ¿Y qué le pasó a la cotización de la compañía? Perdió 180 millones en valor, que luego lo recuperó por el desgraciado de la guitarra.
Y luego el tipo, esto ya es muy americano, pero luego el tipo se ganó la vida dando seminarios de orientación al cliente. Esto es la leche. Y de hecho luego dicen los de United que utilizan este caso como caso de formación para formar a su gente internamente. O sea, es muy complicado. Hay que hacer las cosas muy bien porque no hay donde esconderse. Y por eso, como hay que reaccionar rápido, nuestras organizaciones no pueden ser organizaciones rígidas. Vuestra gente, vosotros, no solamente tenéis que saber qué es lo que tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer. Tenéis que saber muy bien, a vosotros y a vuestros equipos, explicarle por qué queréis que hagan esas cosas. Porque va a haber casos en los que seguramente vuestra gente va a tener que romper las reglas. Vosotros vais a tener que romper las reglas. De la misma forma que si vuestro jefe estuviera ahí y el jefe del jefe del jefe las rompería, porque sabéis cuál es el bien común, cuál es el bien supremo. Y esto es algo muy importante porque no estamos en un entorno en el que podamos esperar a que los mensajes vayan arriba, en la cadena de mando, vuelvan y entonces tomamos una decisión. Nuestras organizaciones tienen que dejar de parecerse a esto y ser más bien esto. Ser más bien las fuerzas especiales donde decimos, la misión es esta. Los medios, tú eres el que sabe. Ya me encontraré en los medios, yo te digo qué es lo que tenemos que hacer. Claridad en objetivos y en los medios, como te he formado, ya verás. No va a haber ningún puesto de trabajo en el futuro en el sector industrial que no tenga un contenido intelectual relevante. No vamos a tener más mano de obra, más pares de manos y ya. Vamos a tener cerebros de obra. La gente no se deja el cerebro en casa cuando va a trabajar. Y por eso es muy importante que seamos capaces de despertar este sentido de actitud, de propósito, de sentido de propósito y hacer que vuestra gente vaya a trabajar con una sonrisa en la cara pensando en lo bien que se lo va a pasar. Porque solamente así va a ser capaz de sudar la camiseta cuando no le esté viendo nadie en este entorno tan complejo en el que vamos a operar. O sea que estrategia de datos, gobernar muy bien la tecnología, disrupción, disciplina y detalle, y finalmente, en cuanto a la cultura, una cultura que sea más de empoderar a la gente y de priorizar la agilidad y la ejecución violenta y rápida, y no tanto la eficiencia y el tomarse muchísimo tiempo para reflexionar, pensar y entonces llegar tarde a las cosas. Ya era todo, me he pasado, lo siento porque me he estado mucho tiempo. Muchas gracias.